Hoy vamos a ver crecimiento, máximos y mínimos de una función. Aquí tenemos la gráfica de una función y vamos a llamar esa función f de x. Entonces vamos a definir primero cuándo una función es creciente o decreciente. Para hacer esto tenemos que estudiar la función en un intervalo. En este caso vamos a estudiarla en este intervalo desde A hasta B. Todo nuestro análisis va a ser dentro del intervalo A y B de la función f de x. Entonces vamos a definir qué es una función, en qué parte de esta función es creciente o decreciente. Entonces, si tenemos dos números cualquiera, vamos a llamarlo x1 y x2, por ejemplo. Vamos a llamar este x1 y este x2. Y aquí vemos que x1 es menor a x2. Ahora, si evaluamos estos dos puntos en la función y se cumple lo siguiente, f de x2, si esto se cumple, entonces podemos decir que la función es decreciente en este intervalo de A a B. Es decir, que en esta zona la función es decreciente, perdón, creciente. Esta es la definición de función creciente. Y vemos claramente que si evaluamos el punto aquí, sería f de x1 es menor a f de x2. Tenemos que acordar que la y está relacionado con f de x. Entonces, si esto se cumple, esta región o esta parte de la función es creciente. En el caso contrario, que sería aquí, vamos a suponer que ahora elegimos dos números que van a ser x1 y x2. Vemos que x1 es menor a x2 y si se cumple lo siguiente, si esto se cumple, esta condición se cumple, entonces en esta región la función es decreciente y lo podemos ver fácilmente, ya que si evaluamos esos dos puntos en la función, vemos que este punto, el valor de f de x1 es mayor a f de x2, ya que como este es negativo, mientras más abajo esté, este va a ser menor. Entonces aquí vemos la definición de cuando una función es creciente o decreciente dentro de un intervalo. Ahora vamos a ver los máximos y mínimos. Los máximos y mínimos son los valores máximos o mínimos que alcanza la función dentro de un intervalo. En este caso, como estamos estudiando el intervalo AB, vemos que aquí hay un máximo. Sí, este es el punto donde la función alcanza su valor máximo y aquí alcanza su menor valor, su mínimo valor. Sí, esto sería un máximo y este sería un mínimo. A esto se le llama máximo y mínimo relativo. ¿Por qué? Porque lo estamos analizando dentro de este intervalo IB. Ahora, para terminar, vamos a hacer un ejercicio que relaciona estos conceptos con otro concepto que es la tasa de valor medio. El ejercicio dice así:
hallar la tasa de valor medio de la función x cuadrado más 4x más 3 en el siguiente intervalo, menos 5 y 1. La tasa de valor medio de una función lo que significa es la razón entre la variación de la coordenada y entre la variación de la coordenada x. Eso lo escribimos de acuerdo con esta fórmula. Donde B, que es un punto de la gráfica, es mayor a A. Entonces, esta es la fórmula de la tasa de variación media. Una interpretación de esto es cuánto varía la función con respecto a la variación en las coordenadas x. Entonces, aplicando esta fórmula para el problema, tenemos que la tasa de variación sería, en este caso B sería 1 y A sería menos 5. Entonces aquí tenemos que evaluar f de 1 menos f de menos 5 entre 1 menos 5, 1 menos 5. Entonces, si evaluamos el f de 1 en la ecuación, vamos a obtener que f de 1 es igual a 8. Y f de menos 5, evaluamos x igual menos 5 en la ecuación y también va a dar 8. 1 menos por menos da más, da 6. Pero 8 menos 8 es 0. Entonces el valor final es 0. Significa que la tasa de variación media de esta función en ese intervalo es 0. Lo que nos quiere decir es que la variación entre los valores de y entre los valores de x es 0. Significa que no hubo variación. Gracias por la atención.